Volvemos porque no han activado los micrófonos. Listo. ¿Listo? Ya, listo. Ahora sí, hablarla. Porque está diciendo que si son vivos, ¿por qué? No, pues yo decía por el solo hecho de tener en su composición pues o partir de un ADN y tener un ácido ribonucleico. Además, un ser inerte no tendría la capacidad de reproducirse. ¿Ve? Entonces, por simple lógica, pienso yo que algo que tenga vida, que tenga movimiento, algo que tenga capacidad debe ser un ser vivo. Claro. Ese es un debate ahorita en el campo de la biología, porque, digamos, Juliana nos está respondiendo acá en el chat, no es vivo, ¿no? Y los biólogos, la mayoría de ellos, obviamente hay otros que tienen otras posiciones, no consideran a los virus seres vivos. ¿Por qué? Porque si bien tienen unas características, ellos principalmente no tienen células, o sea, no es una célula como tal, y principalmente ellos no se pueden reproducir por sí mismos. Es decir, si un virus quisiera en este momento reproducirse, no puede, sino necesita invadir otra célula y que esa célula lo reproduzca. Es decir, si no hay células, básicamente los virus van a morir, van a desaparecer de la faz de la Tierra si ya no hay otros seres vivos. Ellos dependen, a diferencia de más seres vivos. Claro, obviamente, dependerían entonces del ambiente, como una especie de que se ambienten para poder reproducirse. Claro. Dependen de, pero esa dependencia no significa que el otro sea inerte y que no pueda, y que no esté vivo, pienso yo. Es decir, lo que pasa es que es un vivo con menos capacidades. Sí, claro. Digamos, ese debate actualmente en la biología no se considera, digamos, los virus como objetos. Sí, tampoco es una piedra porque tiene material genético, pero no tienen, digamos, la capacidad que tienen todos los seres vivos. Entonces, digamos que el debate ahorita es como en, bueno, ¿cómo lo consideramos? Entonces lo consideran como un eslabón, una etapa intermedia. ¿Qué parece un virus? Como si un núcleo de una célula se hubiera salido. Más o menos eso es lo que se cree, o sea, como si en algún momento ese virus hubiera salido. Hay un autor que yo estaba viendo estos días, él dice que los virus aparecen por contaminación de la célula. Obviamente es una teoría que no está comprobada, pero él dice que cuando una célula se contamina por la radiación, por ondas electromagnéticas, etcétera, ahí es donde aparecen los virus, porque la célula intenta limpiarse. Y entonces como bota ese material genético que se está contaminando, ahí pueden aparecer los virus. Es una teoría. Pero digamos que ahorita en la biología nosotros, o bueno, la gran parte, no lo consideran como tal un ser vivo, sino es algo extraño que no se le ha dado como ese nombre o esa clasificación, pero que sí tiene características. Nos pone ahí a pensar entonces por qué no se puede reproducir por sí mismo. Y es que no tiene ningún organismo celular, sino tiene solo material genético, básicamente. Vamos con esta pregunta. ¿Qué posibilidades tendríamos nosotros, después de esto que habíamos visto, contra el coronavirus? ¿Serían altas, bajas probabilidades de sobrevivirlo o no? ¿Se perdió el sonido? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Ya un poquito mejor. La última parte no se escuchó clara. Ya. Entonces, la pregunta que nos aparece ahorita en pantalla, ¿cierto? ¿Qué posibilidades tendríamos contra el coronavirus de sobrevivirlo, obviamente? Serían, según lo que acabamos de ver, altas, bajas, medias. ¿Ustedes qué creen? Pues yo considero que las posibilidades que tenemos pues son como de detenerlo prácticamente, son muy pocas, relativamente pocas. Listo. ¿Alguien más?
Yo creo que las posibilidades que tenemos son pues como de mediano alcance, ¿no? Porque si bien es cierto, hay unas políticas de los cuidados, pues no toda la población está accediendo a ellos y también pues dicen que lentamente todo el mundo va a contraer el virus, pero depende de las enfermedades que puedan tener las personas, la edad que tengan. Ok. Es decir, las posibilidades, yo sigo insistiendo en que son pocas porque dependemos de prácticamente. Entonces tendríamos que detener el mundo para poder, digamos, buscar o curar, encontrar el remedio para eso. Y mientras no lo tengamos, ese remedio, esa vacuna o como se llame, pues lógicamente vamos a tener ese riesgo latente y permanente. Y como eso se reproduce tan fácilmente, es de tan fácil reproducción y tan rápido, pues eso hace que en la medida en que nos demoremos, con un solo descuido, una sola desobediencia, digamos, una sola falla en el mismo cuidado, estamos diciendo, como tratando de multiplicar ese virus. Entonces la cura se hace muy, muy complicada y en muy largo tiempo. Listo. Bueno, ahí digamos que las dos perspectivas están muy bien. Hay unas probabilidades, sí. Y lo primero que nosotros debemos entender es, primero, difícilmente va a existir una cura. Todos estos virus respiratorios no tienen cura, como la influenza. Por eso a lo largo de nuestra vida nos da gripa. ¿Sí? O sea, nosotros no tenemos cura para la gripa. Lo que tenemos es tratamientos, como la guapanela, o si quieren los antigripales, o Paliativos. exacto. Pero no hay una cura, ¿sí? Porque si bien se puede conseguir una cura para un virus, este fácilmente va a mutar y se va a volver otro, ¿sí? Entonces, nosotros cuando estamos hablando del coronavirus que está en Colombia, no es el mismo coronavirus que se dio hace 4 meses en Wuhan, sino que su material genético, al meterse en tantas células, se va a combinar también con ese material genético y va a cambiar, ¿sí? Pero va a mantener su estructura vírica. Pero agravándolo, es decir, puede pasar, eso es un azar, eso es un azar, o sea, puede pasar que lo vuelva, digamos, más letal o que lo vuelva más fácil para las células del cuerpo. Pero ya, digamos que en la forma de reproducción que se da es un azar, porque se combina todo el material genético, ¿sí? sí, Esa es una primera cosa. Y la otra es tener en cuenta que para este tipo de virus respiratorios, la mayoría de la población, por no decir que toda, tarde o temprano va a terminar contagiándose. ¿Qué es lo claro. que está buscando con la cuarentena? Que no colapse el sistema de salud. Pero, básicamente, tarde o temprano, la mayoría de la población se va a contagiar, ¿sí? Claro. O sea, digamos, eso es algo que, sin duda alguna, Inevitable. a nosotros hace 10 años pasó el H1N1, todos nos contagiamos, ya todo, o si bien sea porque nos pusieron la vacuna de la influenza o etcétera, pero se busca que toda la población en algún momento tenga el virus para crear un sistema de defensa para el virus, ¿sí? Pero digamos que no todo es malo, o sea, pareciera que yo estuviera mostrando Sí, como si la defensa fuera la contaminación, la infección. Sí, sí, pero no todo, Básicamente. porque ahorita vienen nuestros guerreros, estos son los guerreros. Nosotros acá pusimos muñequitos porque hay una serie en Netflix de muñequitos animados japoneses que están explicando cómo funciona el sistema de defensa del cuerpo. Entonces tenemos este muñequito blanco acá, que es un neutrófilo. Y acá se ve, así es la célula en microscopio, y nos ayuda contra virus y bacterias. Tenemos los linfocitos, que nos ayudan, acá está, como se ve en el microscopio, pues Sí, el de la claro. célula, nos ayuda también contra virus y bacterias. Tenemos esta, que es la protagonista de la serie, que es un glóbulo rojo que transporta oxígeno, por eso tiene acá una cajita.
y acá así se ve en el microscopio. Tenemos las plaquetas que nos ayudan a cicatrizar cuando tenemos una cortada, son muy chiquiticas. Acá tenemos las dos últimas que son muy importantes, que son las células dendríticas, que se ven así, y las dibujaron así en la serie, y lo que hacen es activar estas células para que ataquen a los virus que están en el cuerpo. Y por último tenemos nuestro último y mejor sistema de defensa, el mejor que podríamos tener, que son las células NK, que significa Natural Killer, o sea, asesinas naturales. Entonces, cuando ya algo está mal en el cuerpo y aparecen estas células, lo que hacen es matar lo que se aparezca. Todo lo que se aparezca lo van a intentar destruir y ellas mismas se destruyen con lo que esté atacando el cuerpo, en este caso, el virus. Y estas van a ayudar contra los virus y principalmente contra las células cancerígenas. Si se produce cáncer, estas nos ayudan. ¿Listo? Esta es la serie, ahí le estoy haciendo promoción, que está en Netflix. Así aparece como Cells at Work. Si la quieren ver, son como 10 capitulitos y en cada capítulo explica una cosa diferente. El primer capítulo es de bacterias, pero capítulo específico que trata la influenza. Eso nos sirve para entender el coronavirus, cómo es que está funcionando y cómo infecta las células. Y volvemos a nuestra imagen. ¿Qué podemos hacer nosotros para protegernos y prevenir la infección con el coronavirus? El virus realmente se transmite muy fácilmente y nosotros lo podemos tener en cualquier momento. Pero digamos que nosotros tengamos el virus no quiere decir que nos vayamos a enfermar, porque en esta partecita de acá, el virus va a estar ahí más o menos por unas 4 a 6 horas. Si ya no se hace nada, ahí es donde empiezan los problemas porque baja los pulmones. ¿Listo? Entonces... Miguel, permíteme una pregunta, no sé si sea pertinente. ¿Qué hace que una persona infectada sea asintomática y que una persona igualmente infectada sea sintomática? Sí, digamos que tiene que ver con esta cosita que estoy explicando. Digamos, hay personas que su cuerpo, su organismo, tienen sus defensas muy altas, o sea, las células que demostré anteriormente están en un muy buen estado y pueden, digamos, que eliminar el virus rápidamente. Pero digamos que son muchas cosas también. Por ejemplo, cuando el virus esté acá, nosotros tenemos una probabilidad del 90% de no desarrollar nada. ¿Y cómo lo podemos prevenir? Pues los expertos, los médicos que han trabajado sobre el tema, recomiendan algo muy básico y es tomar agua cada 15 minutos. Porque cuando el virus está acá, básicamente nosotros tomamos agua y no se va a ir pulmones, sino se va a ir para el estómago. Entonces nosotros podemos tener el virus, crear defensas contra el virus cuando está ahí y lo eliminamos ya en el estómago con los ácidos gástricos. Eso puede ser una persona asintomática que tuvo los cuidados de tomar agua cada 15 minutos, recomiendan ellos. Lo que uno también puede hacer es mascar chicle y tomar agua de a poquitos para que las glándulas salivales, ¿cierto?, produzcan mucha saliva y se lleven el virus al estómago. ¿Qué es lo que pasa? Que la mayoría de nosotros cuando nos da gripa nos dice, uy, tengo mucho dolor de garganta, y esperamos ciertas horas, no tomamos nada, y ya después el virus es cuando baja los pulmones, ¿sí? Cuando baja los pulmones es cuando ya nosotros desarrollamos la gripa como tal, o los síntomas de gripa, que es cuando ya el virus empieza a reproducirse en nuestras celulitas, ¿listo? Entonces digamos que las personas asintomáticas puede ser porque su sistema de defensa, puede que el virus hubiese llegado a los pulmones, pero de una de las células de defensa lo eliminaron, ¿sí? Ya entendí. Pero eso que depende, o digamos quién está más protegido. Las personas que tienen las defensas altas casi siempre son las que tuvieron, por ejemplo, una gripa hace poco, que tienen las defensas altas y les puede atacar este virus, pero entonces como
todavía los glóbulos blancos, las células de defensa están ahí, lo eliminan rápidamente, ¿sí? Entonces, puede pasar eso. O sea, eso depende básicamente es del estado de salud general de la persona. Exacto. ¿No? O sea, antes de tener una... Claro, una persona sana, 100% no le va a hacer, no le va a pasar absolutamente nada. Exactamente. Al no ser que, digamos, tenga alguna predisposición, ¿no? Digamos, tenga Ah, sí, algún claro. fallo pulmonar, que sea genético, ahí ya digamos que es más sensible, ¿cierto? Yo tengo una pregunta y es, una persona que está expuesta socialmente porque le ha tocado salir a trabajar todo el tiempo, ¿no? Y que está en la calle y todo esto, puede tener el virus y andar tomando agua y estar en un ambiente expuesto al virus y no le pasa nada si Eh, toma agua y eso. nosotros no podemos decir, ah, no, efectivamente no le va a pasar nada, porque siempre hay un riesgo, ¿no? De Sí. todo, o sea, lo que estamos diciendo ahorita, que era, depende también del organismo, o sea, yo puedo tener esas condiciones, pero sufro de asma, por ejemplo. Eso me va a hacer más vulnerable, ¿sí? Porque mis células en sí mismas ya no están funcionando bien y yo puedo tener todos los cuidados. Hay que seguir teniéndolos, pero digamos en este caso hay que tener ciertas prevenciones, sobre todo, digamos, las personas que están en alta vulnerabilidad, que son los que viajamos en transporte público, los que damos clase, los que estamos con grandes grupos, porque en esos espacios no es que se pueda tomar mucha agua, etcétera, tener ciertas precauciones cuando se está en tanta interacción, ¿cierto? Una interacción con tantas personas. Ujú. Pero digamos que eso sí ayuda a que el cuerpo se proteja, ¿sí? O sea, lo ideal es ayudar al cuerpo. El virus realmente no es complejo. Eliminar un virus es muy fácil, pero digamos que lo único que se han limitado a decir es que usemos jabón, tapabocas y distancia. Pero hay un montón de cosas que uno debe tener en cuenta, y no solo para virus, sino para un montón de organismos que están atacando el cuerpo. Entonces, yo puse esta imagen para ver el cuidado. Ahí va un vainazo para los que no comen verduras, y es, No, cuidadito, cuidadito. Cuidado, cuidado. esta primera etapa, este primer cuadro, perdón, acá pongo estas verduritas que nos van a ayudar a producir dos tipos de vitamina, la vitamina A y la vitamina B. La vitamina A nos ayuda al sistema nervioso en general, ¿cierto? Es la zanahoria conocida porque nos ayuda a los ojos. Y la vitamina B a los músculos y a producir proteínas, ¿cierto? Eso nos va a ayudar a que se puedan producir unas células más fuertes. Tenemos que o sea, ¿El qué? el sol. Cuando Ah, nosotros nos exponemos un tiempo, o sea, tampoco estoy diciendo que para que nos dé cáncer de piel, no, sino que el sol cuando llega a nuestra piel estimula nuestras células y produce vitamina D y hace que nuestros huesos sean más fuertes. ¿Para qué necesitamos que nuestros huesos sean fuertes? Para que se produzcan células sanguíneas, porque la sangre, como tal, las células sanguíneas y las que les mostré ahorita en muñequitos, no se producen en otro lado, sino en los huesos, principalmente en los huesos de las piernas. Ahí es donde salen toda nuestra sangre, ahí es donde está saliendo todas las células sanguíneas. Entonces, más que todo, sobre todo en esta época, si nosotros hemos estado juiciosos y nos hemos quedado encerrados durante 2, 3 semanas, es importante salir por dos razones. La primera, para obtener vitamina D, darse una vuelta por el conjunto, etcétera, para el sol. Y la segunda es porque el coronavirus no es el único problema que tenemos nosotros, los seres vivos, sino hay un montón de organismos y nosotros necesitamos crear también resistencia a esos organismos. Si nosotros nos quedamos en la casa, todo está limpio en la casa, ya cuando levanten la cuarentena y salgamos, sin duda alguna tendríamos una probabilidad muy alta de enfermarnos de otro tipo de de otra virus. cosa, claro. Sí, claro. Exacto. Digamos, sería muy bueno salir cuando uno sale, por ejemplo, a hacer mercado, etcétera. Ahí ya está uno aumentando sus sistemas de defensa para que las células reconozcan otros virus u otras bacterias que están en el medio. Si
una persona, digamos, ha durado 2 meses sin salir, cuando salga, probablemente se va a enfermar de algo, porque no ha creado defensas para eso. ¿Listo? Tenemos defensa. Ujú. Y acá abajo yo puse esto, ¿cierto? Familia virus. Sí, como hemos visto, los virus se reproducen muy rápido. Yo creo que lo más saludable ahorita es esta cuestión de reproducir las buenas relaciones familiares como si fuera un virus, de la misma velocidad. Y eso nos va a ayudar a curar o a prevenirnos. ¿Por qué? Porque necesitamos principalmente, mejor dicho, el mejor sistema de defensa de todos es la risa. ¿Por qué la risa? Porque la risa, cuando uno está en un estado de ánimo bueno, lo que pasa es que se producen muchas células de defensa, muchísimas, muchas, que nos van a ayudar a proteger. Entonces, si estamos en un estado anímico alto, eso ya es un sistema de defensa en sí mismo. Sí, podemos comer, podemos tener todo, pero si estamos deprimidos, no se van a producir células de defensa, sino que la risa, la alegría, etcétera, es la que nos va a ayudar a proteger. Y ahorita, como estamos en esta cuestión familiar, etcétera, es importante establecer estas relaciones para tener ahí una prevención ante el virus, estar protegidos en cualquier momento que se pueda dar y ni lo sintamos. Y ya generamos un sistema de defensa sólido y fuerte. Y genial. Pues al fin y al cabo, profesor, ¿no? Bastante pedagógica, bastante buena, Miguel. Muchísimas gracias. Mire que uno, lo que dice, y en términos vulgares, uno está como paniqueado. Es decir, es más el terror que se le tiene que al conocimiento mismo sobre el mismo mal. ¿Sí ve? Y la seguridad y la defensa y el acabar con el virus está en nosotros mismos. ¿Quién creyera lo que acaba de decir a lo último? ¿Quién creyera que yo muerto de risa me estoy protegiendo? Y sí, fíjese que es una cuestión tan elemental que ni siquiera los mismos profesionales, los mismos científicos, los que estudian los virus, ni siquiera ellos lo están diciendo. Y son cuestiones elementales, ¿sí? Entonces me parece importante, bastante importante. De verdad que muy buena explicación. Digamos, por ejemplo, ahorita hemos tenido, el sistema de salud está colapsado también porque ese pánico, don Orlando, pues ha generado depresión en las personas, el encierro, Claro. todo el mundo se está enfermando. Perdemos Y defensas. sí, acá en el conjunto ya ha habido 3 intentos de suicidio, por ejemplo, por el Uy, encierro. grave. Y la violencia intrafamiliar. Y entonces Claro, todo eso macro hace también que facilite el trabajo lo facilita mucho. claro. Entonces, digamos, Claro. esa cuestión yo le decía a Alejandra la vez pasada que hay personas en internet que están haciendo dinámicas y eso salva vidas, Sí. porque está subiéndole el estado de ánimo a las personas y a partir de eso el cuerpo empieza a producir células de defensa, ¿sí? Pues que no va a ser la salvación, o sea, si uno tiene algún problema previo, Pero es una prevención. pero si uno ayuda al cuerpo, uno tiene que ayudar al cuerpo a que logre destruir estos microorganismos que están ahí. Ahora, nosotros Ok. tenemos más o menos 2 billones de células de nosotros, pero tenemos más o menos 200.000 millones de microorganismos que nos quieren atacar todo el tiempo, o sea, nos superan con creces todo el tiempo y nosotros ni lo notamos. Además que Claro. nosotros tenemos una ventaja y es que como nuestra cultura viene también de los judíos, ellos tienen prácticas de limpiezas muy altas también. Entonces eso nos ayuda mucho, pues el lavado de las manos y eso, digamos, por eso Europa las pandemias la golpean durísimo, porque ellos no tienen esa misma precaución que tenemos, por ejemplo, Una cultura. los latinoamericanos, los mismos judíos, eso, por eso, digamos, ellos se han cuidado y han sobrevivido a estas pandemias. Y yo les quería mostrar una última cosa, una herramienta para que, pues no para que se asusten, sino para que hagan un seguimiento. No sé, ¿ahí la ven? Sí. El mapa. No. No, está cargando hasta ahora. Ah, ok. Que el internet funcione. Ya está ahí, sí. Ya. ¿Sí? Esta es Y una con- página que se llama COVID
visualizer.com. Y esta página nos muestra los datos que están reportados, ¿no? Porque obviamente es mucho más alto el número de contagiados. Entonces, Claro, como por reportes. la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, si uno mira a China, está acá ven la línea roja, ¿sí? Sí, Son el número de muertos que tuvieron, que si uno mira acá, es altísimo, 4.600 muertos. Pero de 82.000 casos, tienen recuperados 77.000 pesos recuperados, ¿cierto? Acá que es esta línea verde, lograron aplanar la curva en este tiempo. Obviamente estos datos sabemos en gran medida han sido maquillados, pero digamos que esto nos ayuda a mirar porque nos da como una herramienta estadística y esto está tomado con los datos de la Organización Mundial de la Salud. Entonces acá nos dice de pronto algo que no están mostrando como tal los medios de comunicación, ¿cierto? Y es estos índices, que son, por ejemplo, ¿cuántos activos hay? Casi 2 millones, ¿cierto? ¿Cuántas muertes se han dado? 200.000, que equivalen al 6%, al 7% ya, de los que se han infectado. ¿Y cuántos se han recuperado? El 27%. ¿Esto para qué o con qué fin? Para mirar también el pánico. Vamos a hacer comparativos con otras pandemias. Por ejemplo, la peor pandemia que ha azotado a la humanidad no fue un virus, sino fue una bacteria, que fue la peste negra, ¿sí? Y mató a 200 millones de personas en un lapso de 4 años en Europa, ¿sí? Entonces, yo leía en el año 2018, en un informe que sacó la Organización Mundial de la Salud, solo niños en el 2018 en el mundo murieron 500.000 niños por gripa, por influenza. sí. Entonces, nosotros lo que vemos en los medios de comunicación sí es el pánico, pero tampoco están mostrando comparativos con otras. Exacto. En este De caso el virus, otros virus. en este caso el COVID-19 no es tan grave, digámoslo, en sentido de comparativo con la influenza, con la peste, etcétera. Es decir, es más el pánico que lo que realmente está sucediendo. Exacto. Y ese pánico, digamos que ha generado también una crisis en los países, hablemoslo solo a nivel biológico, digamos médico. Las personas se están enfermando tan solo de la idea de que tengan eso, pero es una cuestión Sí, psicológica. grave. Pero entonces sí es importante. Obviamente hay que tener los cuidados de Claro. la pandemia, lavarnos las manos, pero yo creo que eso son cosas, yo le decía a algunos estudiantes, y es que el problema es cuando aparece una pandemia de este tipo, que todo el mundo, o uno se da cuenta que todo el mundo se toma las gripas a la ligera. O Sí, sea, la gripa no es para tomarla a la ligera, así sea un pequeño resfriado, pero la gente se lo toma muy a la ligera y cree que ya es eso una mismo gripe, me pasa. y no hay que tener todos los cuidados siempre. Por ejemplo, como trabajador, uno sabe que le toca ir a trabajar con gripa o sin gripa o como sea. Uno como profe le llevan a los chicos con gripa. Y entonces, ¿por qué en esos casos no se toman las precauciones para evitar que se propague ese virus que uno tiene Ujú, ahorita, ¿cierto? claro. Y listo, eso sería. Qué bueno, Miguel, qué bueno, qué bueno. De verdad que muchísimas gracias. En medio de las circunstancias queda uno como más tranquilo. Es decir, sin decir que no es grave, pero tampoco es terrible. Tomar las precauciones, las medidas y ya el resto pues es una cuestión como más de entender de qué se trata y tener tranquilidad y cuidado. Sí, Sí, claro. también lo que ustedes decían de no paniquearse con las noticias y con las Claro, redes, porque el mismo Miguel lo estaba diciendo ahorita en la conferencia, o sea, hay cosas que no muestran en las redes y de verdad uno se satura y se preocupa y solo es cuestión de tener los cuidados mínimos que uno tiene como cuando le da cualquier gripa, de cualquier acuerdo, cosa, ¿no? Entonces de no acuerdo. olvidar lo que vimos acá y lo del elemento este de la risa y estar tranquilo y eso también es ayudarle al cuerpo, porque eso sí no es nuevo, por ejemplo, cuando uno está
con rabia o con mucha tristeza, uno puede somatizar y enfermarse, ¿no? El cáncer, por ejemplo. Hay muchas enfermedades que Claro, son está tranquilo, está también feliz. mentales y emocionales. Ujú. Sí, eso es verdad, pues las personas que más se enferman son las que sufren de depresión, ¿no? Claro, claro. De una se Y baja. esto sí genera depresión, claro. Igual, profe, no nos va a hacer ortico un parcial porque bailas, hermano. Paila. Pero una pregunta, ¿entendieron? Sí. ¿Y por qué entonces sacaron cero? Ah, De algo así. no, yo nunca hago exámenes, nunca. Miguelito, gracias, mijo. Miguel, muchas gracias. Soy yo, que Dios lo bendiga. Listo, vale. Espero que hayan Bueno, entendido, Mira, no se han confundido más. que no sea la última y por este medio, No, no, no. sí, Miguel. Podemos hermano, hablar porque si tenemos que quieren. jalar las orejas. Sí, Miguel. Ya Sí, sabe. vale. Esta sigue siendo su casa, hermano. No se lo olvide. Así toca por acá también. Sigue siendo la de ustedes. Bienvenidos a mi casa. Gracias, Gracias, mijo. Chao. gracias, Miguel. Listo. Ven, le voy a ayudar a mis papás a colgar porque... Espera.